Cambia tu vida. No aceptes seguir encajando en lugares que te hacen sentir pequeño. Dentro de ti existe una capacidad de acción, una fuerza de voluntad que no despierta solo con motivación, sino con propósito. Sin importar dónde estés, lo que hayas logrado o cuántas veces lo hayas intentado, los estoicos enseñaban que la mente puede ser entrenada. Puedes desarrollarte, reconstruirte y renovarte tantas veces como sea necesario. Eso es exactamente lo que vas a aprender en este video. Son técnicas simples, directas y prácticas que te llevarán de nuevo al campo de la acción, donde dejas de sentirte paralizado y comienzas de verdad a dirigir tu propia vida. Epicteto decía que la evolución moral pertenece a todos, no es un privilegio de algunos, ni el resultado de la suerte, sino la consecuencia natural de quien está dispuesto a crecer. Cada una de estas técnicas funciona de manera independiente, pero juntas construyen una nueva mentalidad, firme, lúcida e inquebrantable. Por eso, te invito a quedarte hasta el final y llevar este conocimiento a tu día a día. Esto puede cambiar no solo tu próxima semana, sino tu mes y tal vez toda tu vida. Antes de empezar, solo te pido dos cosas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también están listas para esta transformación. Ahora sí, vamos con la primera lección. Acción 1. Aprende a cuidarte más. Ningún cambio verdadero ocurre si vives agotado, intentando sostener el mundo mientras olvidas sostenerte a ti mismo. Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad, porque no puedes ofrecer lo que no tienes, y nadie florece en un terreno abandonado. Piensa en ti como en un jardín. Si no quitas las malas hierbas, si no riegas, si no cuidas, las flores no mueren de repente, solo dejan de crecer, y lo que estaba destinado a ser bello pasa simplemente a sobrevivir. Eso es lo que sucede cuando te olvidas de nutrirte por dentro. Los estoicos enseñaban que el mayor deber de una persona es consigo misma, cuidar la mente, proteger el alma y cultivar la virtud. Marco Aurelio escribía: la mente necesita cuidados diarios, así como el cuerpo necesita alimento. Pero la mayoría vive como quien intenta correr con el tanque vacío, esperando que el mundo entienda el cansancio que ella misma ignora. El autocuidado es un acto de valentía, es decidir detenerse un instante cuando todo empuja a seguir. Es mirar hacia adentro y decir, yo también me necesito. Es darte cuenta de que siempre estás listo para ayudar a los demás, pero cuando se trata de ti, lo postergas, lo aplazas, lo silencias. Es cuando el cuerpo grita por descanso, pero insistes en continuar. Cuando el corazón pide una pausa, pero te obligas a ser fuerte todo el tiempo. Es entender que cuidarte también es decir no. Es cerrar la puerta por unas horas. Es elegir el silencio en lugar del ruido de las urgencias. Porque la mente sin pausa se vuelve confusa. El cuerpo sin descanso se vuelve pesado. Y el corazón sin silencio se vuelve ruidoso. Dedicarte tiempo es un acto de reconstrucción. Es tomar un café en paz, es caminar sin prisa, es hablar contigo mismo sin juicio. Es el instante en que te reencuentras. Es cuando limpias las heridas antiguas, redefines experiencias que quedaron atrapadas en el pasado y devuelves espacio a aquello que desea florecer de nuevo. Muchas veces, los dolores ya no duelen, pero aún ocupan lugar. Cuidarte es permitir que lo nuevo tenga dónde nacer. Es recordar que nadie puede sanarte si sigues repitiendo lo que te hiere. Y que la belleza de la vida solo se revela cuando te tratas con el mismo respeto que esperas de los demás. Escribe aquí en los comentarios, hoy elijo cuidarme. Porque el mundo cambia cuando cambias la forma en que te tratas, y todo lo que se cuida bien, tarde o temprano, florece.
Acción 2. Crece en todos los sentidos de la vida. No naciste para desarrollarte a medias. No eres solo el profesional que trabaja, ni únicamente el papel que desempeñas en casa. Eres una suma viva de cuerpo, mente y espíritu, y cuando una de esas partes es olvidada, todo lo demás empieza a perder fuerza. Hay quienes logran lo que soñaban, pero se sienten vacíos por dentro. Hay quienes acumulan victorias externas, pero viven una guerra silenciosa consigo mismos. Y hay quienes entregan amor y cuidado a todos, menos a su propia alma. Ese es el error más común de quienes buscan crecer. Creer que evolucionar es solo alcanzar metas y no volverse completos. Porque el verdadero progreso no es velocidad, es equilibrio. No es tener más, es ser más. Los estoicos llamaban a eso armonía interior, el estado en el que cada parte de ti coopera con la otra y el movimiento de la vida fluye sin ruido. Marco Aurelio decía, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, porque el bien de una parte depende siempre de la salud del todo. Crecer en todos los sentidos es aprender a alinear tus fuerzas, no a sacrificarlas. Es cuidar el cuerpo para tener energía, la mente para tener dirección y el espíritu para tener propósito. Es entender que no hay contradicción entre ambición y serenidad. Cuando te conviertes en alguien que busca el éxito con alma y la paz con disciplina. La armonía empieza en las pequeñas elecciones. Dormir con la mente tranquila después de un día productivo. Tener tiempo para respirar entre un logro y otro. Agradecer tanto por las pausas como por los avances. Puedes prosperar, crecer y conquistar, pero no te permitas hacerlo a costa de ti mismo. El mundo ya está lleno de personas que llegaron lejos, pero se perdieron de quienes eran. Crecer por completo es recorrer el camino del éxito sin dejar de sentir, sin dejar de amar, sin dejar de vivir. La vida pide unidad, una alineación entre lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. El vacío que muchos sienten no viene de la falta de resultados, sino de la falta de coherencia entre lo externo y lo interno. No tienes que elegir entre éxito y paz, entre razón y emoción, entre progreso y descanso. Solo necesitas aprender a caminar completo. Cuando lo que construyes afuera refleja lo que cultivas adentro, todo se vuelve más ligero, más auténtico, más verdadero. Crecer en todos los sentidos es volverte alguien que inspira por su equilibrio, que vence sin endurecerse, que avanza sin perderse, que conquista sin dejar de sentir. Es comprender que prosperar no es correr detrás de más cosas, sino volverte alguien mejor en todo lo que haces. Escribe aquí en los comentarios, yo elijo crecer por completo. Porque la verdadera evolución no es parcial, es integral. Y cuando todas tus partes caminan juntas, el progreso deja de ser esfuerzo y se transforma en plenitud. Acción 3. Domina el arte de avanzar desde donde estás. Hay momentos en que el pasado parece un peso atado a los pies. Quieres seguir adelante, pero algo te jala hacia atrás, un error, una pérdida, una elección que hoy te parece equivocada. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir como quien repite el mismo día una y otra vez, intentando reescribir lo que ya fue vivido. Pero el arrepentimiento, cuando se alimenta, deja de ser aprendizaje y se convierte en prisión. Te hace creer que lo que pasó aún tiene poder sobre lo que viene, y lo que debía ser reflexión se vuelve cadena. Los estoicos llamaban a esto la sabiduría del instante presente, la habilidad de separar los tiempos, de entender que lo que ya ocurrió pertenece a la memoria, no a la hora. Ser sabio para ellos no era borrar el pasado, sino negarse a vivir en él. Marco Aurelio escribió, no vivas como si tuvieras 1000 años. La vida se escapa y el presente es todo lo que tienes. Él sabía que el pasado no es un lugar para quedarse,
Es un maestro que enseña y se va. Puedes agradecer por las lecciones, pero no debes acampar entre las ruinas. El arrepentimiento te hace mirar hacia atrás con dolor, pero la sabiduría te hace mirar hacia adelante con claridad. Y la diferencia entre ambos está en la decisión de avanzar desde donde estás, no desde donde quisieras estar. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has impedido volver a empezar porque aún te castigabas por lo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque estabas demasiado ocupado reviviendo lo que ya no podías cambiar? Es como intentar abrir una puerta que el tiempo ya cerró. El pasado puede explicar quién fuiste, pero nunca determinará quién puedes llegar a ser. No necesitas negar lo que sentiste. Sentir es humano, pero debes evitar convertir el dolor en residencia. Los traumas y los errores no son destino, son capítulos, y cada nuevo amanecer es una invitación para escribir la siguiente página con más conciencia. Honrar el pasado no es repetirlo, es superarlo, es permitir que lo que fue te fortalezca, no que te defina, porque cada vez que eliges vivir en el presente, el pasado pierde el poder de herirte. No hay liberación más grande que aceptar que lo que fue, fue. El verdadero poder está en mirar hacia adelante sin miedo a comenzar de nuevo. Respira profundo y dite a ti mismo: sigo desde donde estoy, no desde donde fui herido. Porque el tiempo no vuelve, pero la vida comienza otra vez cada vez que eliges estar presente en el único lugar donde el futuro realmente empieza, el ahora. Acción 4. Apaga el pensamiento catastrófico. Todos conocemos esa sensación. Algo sucede, un error, un mensaje, una mirada, y de repente la mente empieza a correr. En segundos, un pensamiento simple se convierte en tormenta. El corazón se acelera, el cuerpo reacciona, y ya no estás en el presente. Estás atrapado en un futuro imaginario, hecho de miedos antiguos y de historias mal resueltas. Es el pensamiento catastrófico, esa película invisible que el cerebro proyecta para protegerte, pero que termina paralizándote. Toma un recuerdo, lo mezcla con una duda, le añade el miedo al fracaso y crea una ficción convincente, tan convincente que terminas creyendo que es real. El cerebro hace esto porque busca ahorrar energía. Crea caminos mentales repetidos, atajos. Cuanto más recorres esos caminos, más fuertes se vuelven. Y así, el pensamiento se vuelve hábito. El hábito se convierte en creencia, y la creencia se transforma en un lente. Comienzas a ver todo a través de él. Pero ese lente es neutro. No distingue el bien del mal, el miedo del valor, la duda de la fe. Eres tú quien elige lo que va a reflejar. Y aquí es donde entra el poder del autocontrol estoico, la capacidad de observar la mente sin volverte la mente. Epicteto decía: la única cosa sobre la que tienes control es tu mente, y eso te da poder suficiente, porque la mente es el origen de todas tus acciones y percepciones. Apagar el pensamiento catastrófico no es ignorar la realidad, es verla con proporción. Es reconocer que el miedo existe, pero no necesita mandar. Que la ansiedad habla, pero no da órdenes. Y que el control que buscas nunca estuvo en el mundo, siempre estuvo en ti. La próxima vez que surja un problema, antes de reaccionar, respira. Pregúntate: ¿lo que estoy viviendo es real o es el miedo el que está hablando por mí? Esa pausa es el momento en que el caos se disuelve y la razón vuelve a tomar el mando. El pensamiento catastrófico es como una tormenta eléctrica, intensa, ruidosa, pero pasajera. Y cuando aprendes a esperar en silencio, descubres que el trueno nunca fue el peligro, solo era el eco de tus propios pensamientos. La frase que debes repetir cuando ese sentimiento llegue es: hoy elijo la calma en lugar del caos, porque la verdadera fuerza mental
no está en controlar el mundo, sino en no permitir que el mundo controle lo que sucede dentro de ti. Acción 5. Practica el autocontrol. Nada crece donde la mente es inestable. Todo cambio verdadero comienza cuando aprendes a dirigirte a ti mismo, cuando dejas de ser esclavo de los impulsos y te conviertes en el estratega de tus propias acciones. El autocontrol es lo que separa a quien sueña de quien realmente logra, porque querer cambiar es fácil. Lo difícil es mantenerse firme cuando el entusiasmo se apaga, cuando las cosas tardan, cuando nadie te aplaude, cuando el mundo parece no notarte. Es en esa travesía silenciosa donde la mente intenta sabotearte y el corazón te pide parar, que el autocontrol se revela como una virtud. Los estoicos llamaban a eso fuerza racional, la capacidad de actuar guiado por la conciencia y no por la emoción del momento. Epicteto decía: ningún hombre es libre a menos que se domine a sí mismo, y dominarse es el primer paso para conquistar cualquier otra cosa. El autocontrol es el cimiento de la constancia. Sin él, construyes castillos de entusiasmo que se derrumban con el primer viento en contra. Sin autocontrol, vives reaccionando. Prometes cambiar y renuncias ante la primera dificultad. Haces planes y los abandonas cuando el resultado no llega con la velocidad que esperabas. No pierdes porque seas incapaz, sino porque no sostienes el enfoque el tiempo suficiente para que las semillas florezcan. Y es aquí donde el autocontrol entra, no como represión, sino como dirección. Piensa en un arquero. No dispara por impulso, espera el momento justo, ajusta la mira, mantiene la postura. Es su serenidad, y no su fuerza, la que garantiza el acierto. Lo mismo ocurre contigo. El autocontrol es lo que transforma el movimiento en dirección, el esfuerzo en resultado. Controlarse no es callar los sentimientos, es escucharlos, sin entregarse a ellos. Es reconocer la ira y transformarla en acción constructiva, el miedo en prudencia, la ansiedad en enfoque. Quien domina sus emociones no las apaga, simplemente las pone en su lugar. Porque la emoción es como el fuego: cuando está controlada, ilumina; cuando se descontrola, consume. Cada vez que eliges actuar con conciencia, creas una nueva identidad, la de quien está al mando. Y cuanto más repites esa elección, más aprende la mente que puede confiar en ti. Y cuando la mente confía, el cuerpo obedece, el enfoque se mantiene, el progreso se vuelve inevitable. El autocontrol no es rigidez, es madurez. Es entender que el impulso satisface el ahora, pero la disciplina construye el después, y cada vez que eliges el después, la vida te recompensa con algo que el ahora jamás podría darte: claridad. Así que, la próxima vez que sientas ganas de rendirte, de reaccionar sin pensar, de volver al viejo patrón, detente y respira. Recuerda todo lo que ya superaste cuando decidiste no actuar por impulso. Recuerda cuántas veces el silencio te salvó y la paciencia te colocó en el lugar correcto. El éxito no proviene de quien hace más, sino de quien se mantiene en la dirección correcta por más tiempo. El mundo pertenece a quien sabe esperar, observar y actuar en el momento justo. Escribe aquí en los comentarios: yo domino mis impulsos, no soy dominado por ellos. Porque el autocontrol no se trata de contener, sino de construir, y quien se domina a sí mismo tiene el poder de transformar cualquier parte de su propia vida. Acción 6. El cambio empieza por dentro. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Piensa en todas las personas que te aman, que creen en ti, que desean verte bien. Ellas pueden aconsejarte, apoyarte, inspirarte, pero ninguna puede caminar con tus propias piernas. Pueden darte fuerza, pero no pueden dar el paso por ti. Pueden creer en ti,
pero no pueden convencerte si tú mismo dudas. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Vive esperando que algo externo resuelva lo que solo puede transformarse desde adentro. Espera el momento perfecto, el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la motivación perfecta. Pero lo que realmente transforma no es el escenario, sino el estado interno de quien lo atraviesa. Todo cambio profundo comienza en lo invisible, en lo que piensas, dices y sientes cuando nadie está cerca. El cambio real nace en la forma en que hablas contigo mismo, porque es esa voz interna la que te levanta o te destruye, la que te impulsa o te sabotea. Piensa en cuántas veces te has detenido antes de intentarlo, solo porque tu mente susurró, ¿y si sale mal? ¿Cuántas veces cancelaste un sueño antes de comenzar, solo porque creíste en la versión pesimista de tu voz interior? Y lo más curioso es que, la mayoría de las veces, no fue el fracaso lo que te detuvo, fue el miedo al fracaso, fabricado por tus propios pensamientos. Puedes tener el mejor plan, el mejor consejo, las mejores intenciones, pero si la mente no coopera, todo se derrumba. Por eso tantas personas inteligentes, talentosas y buenas permanecen estancadas en el mismo lugar, porque nunca aprendieron a dominar su diálogo interior. Esa voz es poderosa. Puede ser el eco del miedo, diciéndote que no eres suficiente. O puede ser la llama del coraje, recordándote que ya has superado cosas mucho peores. Lo que define en quién te conviertes es cuál de esas voces eliges fortalecer cada día. Los estoicos llamaban a esto el centro racional del alma, la parte de nosotros que piensa, elige y guía al resto. Ellos creían que la libertad comienza cuando aprendes a dirigir tus propios pensamientos. Marco Aurelio escribió, «El alma se tiñe con el color de los pensamientos». Y eso es exactamente lo que ocurre. Te conviertes en el tono de las palabras que repites dentro de ti cada día. Quien repite «no puedo» se debilita. Quien dice «aún estoy aprendiendo» se expande. Porque cada frase que diriges hacia ti mismo es un ladrillo, o construye tu fuerza, o levanta los muros que te atrapan. Por eso, observa lo que te dices. Cuando algo salga mal, no repitas «sabía que iba a fallar». Di «ahora sé cómo hacerlo mejor». Cuando sientas miedo, no digas «no soy capaz». Di «aún estoy aprendiendo». Y si llega el cansancio, no digas «estoy agotado, no tengo más energía». Di «necesito cuidarme para continuar». Ese simple cambio es lo que separa a quien se rinde de quien madura, porque no es el mundo el que te fortalece, es el diálogo que mantienes con él, y ese diálogo comienza dentro, en la forma en que interpretas tus propios días. Cuando cambias el tono de tu conversación interna, lo que era duda se convierte en impulso, y lo que parecía imposible se vuelve un paso natural. La fuerza interior comienza en el instante en que decides tratarte como alguien que merece crecer, aprender y vencer. Y lo más hermoso es descubrir que cuando esa fuerza despierta, la vida a tu alrededor responde. Nadie puede vivir tu vida por ti. Pero cuando decides ser tu propio aliado, lo imposible empieza a moverse, y lo que antes parecía lejano se convierte simplemente en el siguiente paso de quien finalmente entendió: el cambio que buscas afuera empieza dentro de ti. Acción 7. Enfrenta tus miedos. La inseguridad siempre empieza en la mente. Antes de existir afuera, es una historia que el pensamiento repite, hasta que terminas creyéndola como si fuera real. Y el cuerpo también lo cree. Acelera el corazón, detiene la respiración, paraliza los movimientos. Es como ser arrastrado por una ola que parece venir de afuera, pero que nació dentro de ti. Enfrentar el miedo es uno de los actos más valientes que existen, porque te obliga a mirar hacia el pasado, al momento exacto en que algo se rompió dentro de ti.
Y lo más curioso es que al revivir ese recuerdo, el dolor no llega más pequeño, llega igual, a veces, incluso más vivo. Por eso lo evitamos, pero el precio de huir es alto. Quien evita el miedo, termina viviendo guiado por él. Cada vez que actúas desde la inseguridad, el pasado está tomando decisiones por ti. Si fuiste rechazado una vez, el miedo a ser rechazado, otra vez, empieza a escribir el guión de tu vida. Si fracasaste en un negocio, comienzas a creer que no naciste para arriesgarte. Si fuiste traicionado, empiezas a dudar hasta de las buenas intenciones. Pero el miedo no es la realidad, es solo una memoria que aprendió a disfrazarse de protección. No llega para destruirte, llega para probar si todavía crees en quién eras o si ya estás listo para convertirte en alguien nuevo. Los estoicos llamaban a eso el dominio de la razón sobre las pasiones, la capacidad de reconocer el miedo, pero no arrodillarse ante él. Séneca decía, el hombre que siente miedo antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Y eso es exactamente lo que el miedo hace. Multiplica sufrimientos imaginarios y te hace vivir derrotas que nunca ocurrieron. El miedo siempre va a existir, pero cuando lo enfrentas, pierde el poder de decidir por ti. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Entonces, cuando el miedo aparezca, no luches contra él. Míralo con curiosidad. Pregunta, ¿a qué le tengo miedo exactamente de perder? Casi siempre, la respuesta será solo una versión antigua de ti mismo, y es esa versión la que debe quedarse atrás. Enfrentar tus miedos es liberar tu fuerza, porque detrás de cada miedo vencido hay una vida que estaba esperándote. Decide vivirla hoy, decide actuar incluso con miedo, porque el miedo es un sentimiento natural, pero vivir preso de él es una elección. Y quien tiene el valor de atravesar su propio miedo, empieza a vivir del otro lado, donde habita la libertad. Acción 8. Ten conciencia de que vas a morir. Esta es una paradoja dentro de nuestra mente. Todos sabemos que vamos a morir, pero pocos viven con esa conciencia despierta. La muerte es la certeza más antigua de la humanidad, y aún así es la verdad más olvidada. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, aplazando conversaciones, sueños, perdones y nuevos comienzos. Pero el tiempo no avisa cuando se acaba, simplemente pasa, y quien no lo recuerda termina viviendo a medias. Los estoicos llamaban a este recordatorio memento mori, recuerda que vas a morir. Estas palabras estaban grabadas en templos, en anillos, en estatuas, no como una amenaza, sino como una invitación a la lucidez, un recordatorio para no desperdiciar la vida en distracciones, vanidades o miedos pequeños. Marco Aurelio, al escribir sus meditaciones, se decía a sí mismo, puedes dejar la vida en cualquier momento. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Él sabía que recordar la muerte es, paradójicamente, la forma más intensa de vivir. Porque cuando recuerdas que el tiempo es finito, el presente gana profundidad. Cada gesto, cada palabra, cada respiración adquiere peso e intención. La conciencia de la muerte no trae desesperación, trae claridad. Te enseña a elegir lo esencial, a soltar lo que no importa y a valorar lo que tienes al alcance ahora. Empiezas a darte cuenta de que lo que realmente tiene valor nunca fue lo que se acumula, sino lo que se vive. Piensa en esto. Si hoy fuera tu último día, ¿qué dejarías de aplazar? ¿A quién perdonarías? ¿Qué te atreverías a comenzar? Esas respuestas muestran lo que realmente importa. Y es ahí donde la vida empieza de verdad. Los estoicos no temían a la muerte porque aprendieron a reconciliarse con ella. Entendieron que la vida no se mide en años, sino en presencia, y que morir algún día es inevitable, pero morir sin haber vivido es una elección.
Así que recuerda, vas a morir. Pero hasta entonces tienes el poder de vivir como quien entiende el valor de cada instante. Y quizás esa sea la verdadera libertad, no escapar de la muerte, sino vivir de tal forma que ella no se lleve nada esencial. Escribe aquí en los comentarios Memento Mori, porque quien vive recordando que va a morir, aprende el secreto más profundo de los estoicos, vivir sin miedo y morir sin arrepentimiento. Acción 9. Usa toda tu capacidad. Imagina un arsenal lleno de herramientas, fuerza y sabiduría, pero con las puertas cerradas. Y afuera, alguien luchando, cansado, creyendo que no tiene con qué defenderse. Esa persona eres tú, cada vez que olvidas el poder que llevas dentro. Tienes recursos, talento, inteligencia, resiliencia, pero muchas veces vives como si todo eso no existiera. Buscas respuestas en el mundo, cuando las llaves están en tus propias manos. Y mientras buscas afuera, lo que necesitas dentro permanece dormido. Los estoicos descubrieron esta verdad hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre las circunstancias». Esa frase por sí sola es un recordatorio de que la fuerza que mueve tu vida no viene de afuera, viene de la manera en que respondes a lo que sucede. Las circunstancias cambian, las crisis van y vienen, pero tu capacidad permanece intacta, inquebrantable, esperando ser usada. Está en cada decisión lúcida, en cada reacción en la que eliges no perderte, en cada vez que te levantas cuando todo te dice que te detengas. Cuando despiertas ese poder, el miedo pierde fuerza y la duda pierde voz. Comienzas a vivir con más enfoque, más dirección, más presencia, porque entiendes, finalmente, que no necesitas que el mundo se organice para actuar. Basta con organizar tu propia mente. Piensa en esto: todo lo que has superado hasta hoy fue usando lo que ya estaba dentro de ti. Nada vino de afuera, vino de tu claridad, de tu valentía, de tu capacidad de adaptación. Y si ya lo hiciste antes, puedes hacerlo otra vez. La vida seguirá poniéndote a prueba, pero la diferencia es que ahora sabes dónde buscar tus armas. Dentro. Tu potencial no es una promesa futura, es un poder disponible, pero solo se manifiesta cuando decides usarlo. Escribe aquí en los comentarios: todo lo que necesito ya lo tengo. No lo escribas solo por escribirlo, declara esa frase. Convéncete de ello, porque tu fuerza no necesita ser creada, solo despertada. Y cuando aprendes a usar toda tu capacidad, lo imposible deja de ser un límite y se convierte simplemente en el siguiente paso. Acción 10. No esperes aplausos, cambia en silencio. Hay una fuerza misteriosa en el silencio. Mientras muchos desperdician energía anunciando planes, quien decide crecer de verdad aprende a cambiar callado, firme, constante, como una semilla que rompe la tierra en la oscuridad, pero con el poder suficiente para convertirse en bosque. Vivimos en una era ruidosa. Todo necesita mostrarse: el progreso, el dolor, la rutina, incluso lo que aún no ha sucedido. Mostramos lo que sentimos, lo que queremos, lo que planeamos. Y poco a poco nos volvemos dependientes de la mirada de los demás para seguir creyendo en nosotros mismos. Pero cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos energía te queda para realmente hacerlo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de dirección, es enfoque, es una forma de proteger lo sagrado, tu proceso. La primera lección del cambio silencioso es simple, pero poderosa. Evita buscar validación externa. La necesidad de aprobación es uno de los mayores ladrones de energía que existen. Cuando compartes tus planes antes de actuar, entregas el control de tu motivación al juicio ajeno. Si recibes elogios, sientes una falsa sensación de logro, como si ya hubieras llegado.
Si recibes críticas, te desanimas antes incluso de dar el primer paso. El silencio rompe ese ciclo. Te devuelve autonomía, enfoque y fuerza interior. Dejas de actuar para ser visto y pasas a actuar porque entiendes el valor de lo que estás construyendo. Los estoicos llamaban a eso autosuficiencia del alma, la capacidad de seguir tu propio camino incluso sin aplausos. La segunda lección es: protégete de las opiniones innecesarias. No todo consejo es sabiduría y no toda crítica es verdad. Hay personas que por amor intentan protegerte y terminan limitándote. Y hay otras que por miedo proyectan en ti las renuncias que aún les duelen. Si abres demasiado tus puertas, las voces externas invaden el espacio de tu convicción. El silencio es el escudo de los determinados. Protege tu propósito del ruido, de las comparaciones y de las dudas que debilitan la fe en ti mismo. En lugar de gastar energía explicándote, la usas para actuar. Y esa es la tercera lección. Sorprende por lo que haces, no por lo que dices. Las promesas no transforman. Las acciones, sí. No digas que vas a cambiar, cambia. No digas que vas a empezar, empieza. No digas que lo estás intentando, persiste en silencio hasta que tu progreso se vuelva imposible de ignorar. La disciplina silenciosa genera una fuerza que no necesita palabras. Cuando apareces con resultados, la gente lo siente, lo perciben en tu mirada, en tu postura, en la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Pero lo más importante es lo que sucede dentro de ti. El ruido de la duda da paso a la calma de la convicción. La prisa se transforma en paciencia y la necesidad de validación se transforma en propósito. Porque cuando cambias en silencio, el mundo no necesita aplaudirte, simplemente lo reconoce. Los resultados hablan el idioma de la verdad, y el silencio es el escenario donde esa verdad resuena con más fuerza. Es en ese espacio sereno donde la transformación madura, el enfoque se consolida y tu verdadero crecimiento comienza. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior. Nada ocurre por casualidad. Nada de lo que te pasó fue en vano. Cada experiencia en tu vida, sea alegre o dolorosa, tiene una razón, aunque todavía no la puedas entender. La verdad es que la vida tiene una inteligencia que nuestra lógica no alcanza. A veces, destruye lo que es cómodo para revelar lo que es esencial. A veces, retrasa todo, solo para salvarte de algo que aún no estabas listo para ver. El filósofo Pascal decía: el corazón tiene razones que la propia razón desconoce. Y tal vez por eso, incluso sin explicación, algunas cosas solo tienen sentido después de que pasan. La vida no se equivoca con el destino de los acontecimientos. Cada situación llega con una lección escondida. Y de eso trata este video, de entender que el destino no es un accidente, es una arquitectura. Nada fue por casualidad, ni las caídas, ni las demoras, ni este momento en el que escuchas estas palabras. Escribe en los comentarios: confío en el camino. Porque así es como todo proceso de transformación comienza. Cuando la mente confía, la vida empieza, de nuevo, a guiarte. Antes de empezar, solo te pido dos cosas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este mensaje llegue a quienes también necesitan ese giro en su vida. Ahora sí, comencemos. Lección 1. Estás siendo moldeado en silencio. Hay días en que todo se detiene. Intentas, insistes, te esfuerzas y nada parece avanzar. Es como si el tiempo estuviera inmóvil, como si la vida te hubiera olvidado en algún punto del camino. Pero escucha con atención. No estás estancado, estás siendo formado.
El estoicismo nos enseña que no existen fases inútiles, existen fases de preparación. Y el silencio también hace parte del plan. Marco Aurelio escribió: recibe sin arrogancia, deja ir sin apego. Esa es la esencia de la sabiduría frente al tiempo. Permitir que cada momento cumpla su papel, sin prisa, sin resistencia. A veces, lo que parece un retraso es simplemente la vida enseñándote a tener estructura para sostener lo que está por venir. Piensa en las estaciones del año. Sin el invierno, la primavera jamás florecería, y tú, como todo en la naturaleza, también tienes ciclos. Hay fases que enseñan desapego, otras resiliencia. Algunas te desafían a callar y otras te invitan a actuar, pero todas, sin excepción, cumplen un propósito mayor. La mente impaciente quiere entender todo ahora, quiere ver resultados inmediatos, quiere saltarse etapas, pero el destino tiene su propia ingeniería y a veces lo que parece retraso es protección. Lo que parece vacío es una estructura que se está construyendo por dentro. Khalil Gibran escribió: la semilla sueña con la luz, pero necesita aprender a amar la oscuridad donde crece. Es en esa oscuridad donde nadie te aplaude, donde todo parece detenido, donde más creces. Detente y piensa, ¿cuántas veces creíste que estabas siendo olvidado cuando en realidad estabas siendo preparado? ¿Cuántas veces maldijiste la pausa sin darte cuenta de que era ella la que te fortalecía para lo que vendría después? La vida tiene fases de cosecha, pero también tiene fases de cimiento. Y quien no respeta el tiempo del cimiento, construye paredes que se derrumban con el primer viento. Así que, si hoy nada parece suceder, no es momento de rendirte, es momento de confiar. El verdadero movimiento no siempre hace ruido. A veces, lo que llamas estancamiento es solo la tierra, reorganizándose antes de que la semilla brote. El estoicismo nos recuerda: la naturaleza nunca se equivoca en el tiempo. Cuando algo no florece, es porque el suelo aún se está preparando. Y cuando entiendes eso, la desesperación se transforma en paciencia, la duda se transforma en fe, y la espera se transforma en fuerza silenciosa. Entonces, en lugar de exigir que la vida acelere, aprende a caminar a su ritmo. Acepta el silencio como parte del camino. Confía en la pausa como parte de la respuesta. Y entiende, el tiempo no está en tu contra, está a tu favor, puliendo lo que aún necesita madurar en silencio. Y cuando ese tiempo llegue, vas a darte cuenta, nada estaba detenido, eras tú siendo moldeado. Si esta lección tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo, con intención: confío en el tiempo de mi vida. Lección 2. Cada paso traza un nuevo camino. ¿Alguna vez has notado que los momentos más importantes de tu vida no parecían tan importantes cuando ocurrieron? A veces fue una elección simple, una conversación cualquiera, un sí o un no, dicho por impulso, y solo años después te diste cuenta. Fue allí donde todo empezó a cambiar. La vida trabaja así, en los detalles. Mientras tú esperas el espectáculo, ella se mueve entre bastidores. El destino no anuncia sus movimientos, se construye con lo que repites. Cada palabra que eliges, cada pensamiento que alimentas, cada actitud que mantienes, incluso cuando nadie te ve, todo eso está escribiendo el camino que recorrerás más adelante. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: ¿qué está bajo tu control? Tus opiniones, tus intenciones, tus deseos y tus acciones. Eso es lo que moldea tu vida. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar la forma en que caminas sobre él. Imagina la vida como un sendero de arena mojada. En cada paso dejas una huella, y tarde o temprano tendrás que pasar de nuevo por donde caminaste.
Si pisas con conciencia, el camino queda firme. Si pisas con descuido, tu propia huella se convierte en trampa. La mayoría vive en piloto automático, repite los mismos hábitos, se queja de las mismas cosas, culpa al mismo pasado y espera que algo cambie sin cambiar nada. Pero la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que practicas. ¿Quieres más paz? Practica el silencio. ¿Quieres más claridad? Empieza a poner orden. ¿Quieres más fuerza? Empieza a actuar a pesar del miedo. La mente distraída busca atajos, la mente despierta elige coherencia. Y por eso, un pequeño acto de disciplina tiene más impacto en tu destino que 1000 intenciones vagas. El universo no escucha lo que prometes, responde a lo que repites. Cada vez que haces lo correcto, incluso cansado, es como si le dijeras al universo: estoy listo para algo más grande. Y él escucha. La filosofía estoica no trata de perfección, trata de presencia. No se trata de controlar lo que pasa, sino de dominar cómo respondes. Así que detente un instante y pregúntate: ¿qué practico todos los días aunque no me dé cuenta? ¿Ese patrón me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? Porque la verdad es simple, no eres lo que sueñas ser, eres lo que repites ser. Twyla Tharp decía: la rutina diaria es el suelo fértil sobre el cual florece la excelencia. Y es aquí donde todo cambia, cuando despiertas al poder de las pequeñas acciones y entiendes que no existe neutralidad en la vida. Cada pensamiento es un voto por la persona en que te estás convirtiendo. Cada gesto es una semilla lanzada al terreno de tu destino, y el día en que comprendes eso, el mundo ya no es el mismo, porque dejas de ser llevado y comienzas a conducir. Tomar conciencia de este poder es lo que te permite actuar diferente, crear nuevas huellas en esa arena mojada y construir con intención el camino que sostendrá tu futuro. El destino no es un lugar al que llegas, es el suelo que creas, paso a paso, con las decisiones que tomas hoy. Lección 3. La adversidad es nuestro mayor maestro. Nadie elige sufrir, pero casi siempre es el dolor el que enseña lo que la zona de confort intentó esconder durante años. La vida tiene una manera extraña y sabia de moldearnos. Nos susurra, sacude, y cuando todo parece derrumbarse, no es castigo, es un llamado para reconstruir las partes de ti que ya no pueden sostener el peso de tu propio crecimiento. La adversidad nunca llega por casualidad, llega con una misión. Marco Aurelio escribió: lo que está en el camino se convierte en el camino. Y eso no es una metáfora decorativa, es una advertencia. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será recordado como el momento en que por fin despertaste. Piensa en una espada siendo forjada. El metal solo adquiere resistencia cuando pasa por el fuego, el martillo y la repetición. Si el herrero evitara el calor, la hoja jamás tendría filo. Contigo pasa igual. Cada pérdida, rechazo, demora y fracaso es el fuego que elimina el exceso y revela el acero de tu esencia. La vida no intenta romperte, intenta fortalecerte, eliminando lo que en ti aún es frágil. Solo que la mente impaciente no lo entiende, confunde el dolor con error, reacciona, se revela, crea historias. Intenta anestesiarlo todo con distracciones, justificaciones, comparaciones, pero el estoico no busca huir, busca claridad. Sabe que el dolor es una forma sofisticada de instrucción. Y cuando aparece el sufrimiento, en lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, pregunta ¿qué necesito aprender todavía de esto? Ese cambio de pregunta altera tu perspectiva. Transforma el dolor en un laboratorio de autoconocimiento. Te das cuenta de que la vida no está tratando de romperte, está volviéndote más lúcido, enseñándote a ver lo que antes ignorabas. Tus reacciones automáticas, tus apegos,
tus ilusiones de control. Haruki Murakami escribió: cuando sales de la tormenta, no eres la misma persona que entró. Ese es el propósito de la tormenta. Y quizá esa sea una de las mayores verdades que puedes comprender. El dolor no es un castigo, es una depuración. Elimina lo falso para que lo verdadero tenga espacio para emerger. Piensa en las veces que la pérdida te obligó a reinventarte, o cuando un error te forzó a madurar. El sufrimiento no es el final, es la prueba que revela la estructura. Quien atraviesa ese proceso con conciencia gana algo que nadie puede quitarle: entendimiento de sí mismo, y esa lucidez es el inicio de toda libertad. La mayoría huye del malestar, pero el estoico elige enfrentarlo con propósito, y aceptar no es resignarse, es redirigir la energía. Es dejar de luchar contra lo inevitable y enfocar la fuerza en lo que depende de ti: la actitud, la disciplina, la serenidad ante el caos. Cuando la vida te desafíe, no te preguntes cuándo va a terminar, sino en quién te vas a convertir después de eso. Porque el dolor pasa, pero lo que aprendes con él permanece como un nuevo cimiento dentro de ti. El sufrimiento, cuando se comprende, se transforma en claridad, y la claridad es la semilla de toda sabiduría. Así que la próxima vez que la adversidad toque a tu puerta, no la expulses. Respira, mírala con dignidad y di: sé que has venido a entrenarme, porque nada sucede por casualidad. Lección 4. Atraes aquello que vibra dentro de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? Personas que te hieren de la misma manera, situaciones que te drenan la energía, obstáculos distintos que siempre traen la misma sensación de vacío. Nada de eso es coincidencia. Antes de ser realidad, la vida es frecuencia. No atraes lo que dices querer, atraes lo que realmente sientes y sostienes dentro de ti. Si detrás del deseo hay miedo, la energía que vibra es escasez. Si detrás del pedido hay comparación, la vibración es carencia. Y el resultado no es castigo, es coherencia. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Es esa opinión, esa interpretación íntima, la que moldea tu energía, tu postura y tus decisiones. Piénsalo como una lente. Si está empañada por la ansiedad, la envidia o la prisa, todo el mundo parecerá confuso. Pero si limpias la lente, cambias el enfoque, ajustas la percepción, el escenario sigue siendo el mismo, pero el sentido cambia por completo. La mente humana funciona como un filtro activo. Todo lo que crees, intenta confirmarlo. Si despiertas pensando «nada me sale bien», el cerebro pasa el día buscando pruebas de eso. Pero si comienzas diciendo «hoy puedo crear algo bueno», busca caminos para validar esa nueva realidad. Es biología, no misticismo. Y ese proceso silencioso va moldeando tu destino, un pensamiento a la vez. Existe una antigua metáfora sufí. Una mosca y una abeja cruzan el mismo jardín. La mosca encuentra suciedad, la abeja encuentra flores. El jardín es el mismo, la diferencia está en lo que cada una busca. La vida también es así, refleja lo que estás entrenado para ver. Quien busca lo que falta, encuentra ausencia. Quien busca lo que puede crear, encuentra abundancia. Pero ese cambio de mirada requiere práctica, no es pensamiento positivo, es realineamiento mental, es elegir qué alimentar. Porque cuando pasas el día reforzando todo lo que no tienes, todo lo que el otro logró y tú no, estás entrenando tu mente para operar en la escasez. Y esa vibración te pone en modo supervivencia, te hace actuar con prisa, miedo e impulsividad. Ahora bien, cuando comienzas a actuar desde la presencia, a concentrarte en lo que ya puedes construir hoy, tu energía cambia.
Dejas de pedir y comienzas a producir, dejas de esperar y comienzas a crear. Y es en ese punto cuando la realidad empieza a responder, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió el tono con el que le hablas. Montaigne decía, el hábito es el mayor tirano de la humanidad. Por eso, toda energía que repites, sea confianza o miedo, termina gobernando el rumbo de tu vida. Cada vez que reaccionas con calma en lugar de ira, con enfoque en lugar de duda, con gratitud en lugar de comparación, reafirmas al universo y a ti mismo. Estoy listo para una nueva versión de mí. La energía no miente. Es el lenguaje con el que comunicas lo que realmente crees merecer. Por eso, en vez de repetir «nada me sale bien», di y vive «estoy aprendiendo a crear lo que merezco». Y repítelo con postura, con acción, con coherencia. Cuando cambias tu frecuencia interior, la vida no tarda en responder, porque todo lo que vibra en armonía se reconoce, personas, oportunidades, caminos, y aquello que no esté alineado con tu nuevo estado, naturalmente se aleja. Eso no es pérdida, es purificación. Volverte consciente de la energía que emites es el primer paso para convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. Y a partir de ese momento, ya no vives esperando lo que viene, comienzas a construir lo que eres. Si esta lección tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo, con presencia, «Hoy cambio mi energía». Cuando vibras en abundancia, el universo entiende el mensaje y empieza a devolvértelo en la misma medida. Lección 5. Nada se repite por casualidad. La vida te habla todo el tiempo, pero no grita, repite. Cuando no escuchas la primera lección, vuelve. A veces con otra apariencia, otra persona, otro escenario, pero en el fondo, la misma raíz. Te involucras de nuevo con alguien que te agota. Vuelves a posponer lo que sabes que necesitas hacer. Sientes la misma angustia ante situaciones que juraste haber superado. Eso no es mala suerte, ni castigo, es una invitación a la conciencia. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y eso es exactamente lo que pasa. Si piensas siempre igual, actúas igual y evitas los mismos dolores, el universo responde con el mismo tono. Hasta que cambies el color de tu presencia, la vida seguirá pintando el mismo cuadro frente a ti. Piensa en la vida como en un río. Si insistes en lanzarte siempre en la misma curva, serás arrastrado por la misma corriente, pero si cambias el punto de entrada, si observas el flujo antes de sumergirte, el trayecto cambia. Así trabaja la conciencia. No elimina el río, te enseña a nadar de otra manera. Las repeticiones son recordatorios, son como señales parpadeando en la oscuridad, diciendo, todavía hay algo aquí que necesitas comprender. Ignorarlas es como intentar apagar una alarma tapándote los oídos. El sonido puede bajar, pero el problema sigue ahí. El filósofo Nietzsche decía, lo que se hace por amor siempre ocurre más allá del bien y del mal. Y esa es una clave profunda. Los ciclos que se repiten no vienen a castigarte, vienen a hacerte madurar. Son expresiones de la propia vida que te ama lo suficiente como para darte una nueva oportunidad de actuar con lucidez. Piensa en un herrero que rehace una pieza hasta que alcanza la forma exacta. Con cada golpe, corrige, ajusta, perfecciona. La vida hace lo mismo. Repite situaciones, encuentros y desafíos hasta que tu estructura interna sea capaz de sostener el siguiente nivel. Lo que hoy te irrita es lo mismo que mañana te revelará lo que aún necesita ser pulido. Y es ahí donde la mayoría se pierde. Intenta huir de la repetición, cambia el escenario, cambia las personas, cambia la ciudad, pero no cambia la conciencia. Y donde quiera que vaya, los patrones van con ella, porque el punto común entre todos ellos eres tú. Es tu manera de reaccionar, de interpretar, de resistirte al aprendizaje.
La repetición solo se disuelve cuando entiendes lo que vino a enseñarte. Cuando dejas de culpar al otro y empiezas a ver tu propio reflejo. Cuando percibes que la vida no está en tu contra, está intentando alinearte con lo que aún necesita madurar. Así que detente un momento y observa qué se está repitiendo ahora en tu vida, qué comportamientos siguen regresando disfrazados de nuevos problemas. Y más importante, en quién necesitas convertirte para que eso no tenga que volver, porque el universo no se rinde en enseñarte, pero cambia de tono cuando percibe que has aprendido. Cuando la lección es asimilada, el ciclo se cierra. Y cuando te vuelves más consciente, la vida entiende, ahora está listo para algo nuevo, y en ese instante, lo que antes era dolor se transforma en dirección. Los giros dejan de ser castigo y se convierten en camino, porque nada, absolutamente nada, se repite por casualidad. Lección 6. La caída revela la verdad. Todos hemos pasado por eso. Un plan que parecía prometedor se derrumba. Una elección te lleva a un callejón sin salida. Un esfuerzo entero parece desvanecerse de repente. Miras lo que quedó y sientes ese vacío amargo, la sensación de haber fallado. Pero el fracaso, por más doloroso que sea, nunca es el final, es un espejo. Y todo espejo, por más duro que parezca, solo refleja lo que necesita ser visto. Marco Aurelio escribió: «La pérdida no es más que cambio, y el cambio es la naturaleza de la vida». El estoico entiende: el fracaso no es un veredicto, es un proceso de revelación. Cuando todo se sale de control, es ahí donde lo esencial aparece, lo que es verdadero permanece, lo que era ilusión se derrumba. Piensa en un puente que debe sostener peso. Mientras el camino es ligero, crees que es sólido, pero basta con un peso mayor para descubrir dónde hay grietas. El fracaso es esa prueba de peso del alma. Muestra dónde construiste con convicción y dónde todavía sostenías la vida con miedo, orgullo o apariencia. La mente común intenta borrar la caída, disimular, empezar de nuevo demasiado rápido, como quien barre los pedazos sin entender qué fue lo que se rompió. Pero el estoico observa, sabe que la caída no vino a humillar, vino a revelar. El fracaso es una llama que quema lo superfluo e ilumina lo esencial, tu voluntad, tu claridad y tu fuerza. Elizabeth Gilbert escribió: «Fracasar en algo que amas puede ser el camino más rápido para reencontrar el motivo por el cual empezaste». Y eso es lo que la mayoría no percibe. El fracaso limpia, reorganiza tus prioridades, te muestra quién realmente está contigo, qué tolerabas por miedo y qué necesitas abandonar para crecer. Devuelve el foco al origen, al propósito que se perdió entre las expectativas. Recuerda, nadie madura en el éxito, madura en el ajuste. Cuando todo sale bien, es fácil distraerse, pero cuando algo se derrumba, estás obligado a mirarte de frente. Es en esa mirada, incómoda pero honesta, donde comienza la transformación. El fracaso no es un final del camino, es un desvío intencional. Es la vida guiándote hacia un rumbo que tu vanidad o tu prisa no te permitían ver por ti mismo. Y si tienes el valor de enfrentar esa curva con humildad, te darás cuenta de que nada fue en vano. Lo que cayó necesitaba caer para que lo nuevo tuviera espacio para nacer. Por eso, la próxima vez que todo salga mal, no te avergüences. Observa, aprende y pregunta con valentía: ¿qué vino a mostrarme esta caída que me negaba a ver? Porque al final de cuentas, el verdadero fracaso no está en caer, está en levantarte igual. El error que se repite se vuelve prisión. El error comprendido se vuelve sabiduría. Y cuando aprendes de la caída, el suelo que te derribó se convierte en el mismo suelo que ahora te sostiene. Lección 7. Lo nuevo comienza cuando sueltas lo viejo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Todos aprendimos esa ley de la física.
pero pocos se dan cuenta de que también rige el alma. Nada nuevo puede entrar si lo viejo todavía ocupa su lugar. Ningún ciclo florece si el anterior no ha llegado a su fin. Algunas cosas no salen de tu vida porque sean malas, salen porque ya cumplieron el papel que debían cumplir. Pero la mente apegada no entiende eso. Intenta retener lo que se está yendo, como si el mundo estuviera cometiendo un error, como si perder fuera una injusticia. Solo que, a los ojos de la vida, la pérdida no es castigo, es dirección. Epicteto decía: no desees que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como deben ocurrir y tendrás paz. Estas palabras no son resignación, son libertad, porque lo que se va, muchas veces, está abriendo espacio para lo que finalmente es verdadero. El problema es que para el ego, perder parece morir un poco, y en parte lo es. Es el fin de una identidad antigua para que una más madura pueda nacer. Piensa en el árbol en otoño. Las hojas no caen por falla, caen porque el ciclo cambió. Y si el árbol insistiera en mantener lo que ya se secó, ahogaría sus propias ramas e impediría la primavera. Tú también eres así. Hay momentos en los que la vida necesita quitarte lo que insistes en cargar, no por crueldad, sino por amor a tu crecimiento. Muchas de las pérdidas que aún lamentas hoy fueron, en realidad, liberaciones disfrazadas. Perdiste una relación que te drenaba, perdiste un trabajo que te hacía sentir pequeño, perdiste una versión de ti mismo que ya no cabía dentro de tu conciencia actual. Y fue en ese aparente vacío donde descubriste una nueva fuerza, la fuerza de recomenzar sin garantías, de reconstruirte desde la verdad. Clarissa Pinkola Estés escribió: cada vez que pierdes algo es porque algo en ti está siendo convocado a nacer. Y eso es real. La pérdida no es el final, es el nacimiento de lo nuevo. Te obliga a respirar profundo y a abrir espacio, porque mientras intentas llenar el vacío con prisa, lo esencial aún está siendo preparado. Puedes llorar, recogerte, guardar silencio, eso es humano. Pero entiende que la vida nunca deja un vacío por casualidad. Ella elimina lo que impide, corta el exceso y con precisión quirúrgica te devuelve la dirección correcta. Quien aprende a respetar este proceso descubre una madurez profunda, la de confiar en lo que se va, tanto como en lo que llega. La pérdida, en realidad, es un filtro, separa lo que era temporal de lo que es esencial. Y cuando comienzas a verlo así, entiendes que lo que se fue no te robó nada, solo abrió espacio para lo que tiene más afinidad con quien te estás convirtiendo. Entonces, la próxima vez que algo salga de tu vida, no corras a llenar el espacio. Espera, respira, observa, porque tal vez lo que hoy duele en silencio sea exactamente el lugar donde lo nuevo está a punto de florecer. Y cuando eso suceda, entenderás. La pérdida nunca fue el final, fue el realineamiento necesario para que algo mayor encontrara su lugar. Lección 8. Cómo mantener la calma y confiar. Aceptar que nada pasa por casualidad es el primer paso para aprender a confiar. Pero confiar no es cruzarse de brazos, es seguir caminando incluso sin ver todo el camino. Es respirar profundo, aunque todo parezca confuso, y aún así decirte a ti mismo: algo se está alineando que todavía no logro entender. Solo que la mente quiere garantías. Quiere saber cuándo saldrá bien, quiere controlar el tiempo, quiere prever los desenlaces, y mientras no recibe respuestas, se desespera, inventa escenarios, repite miedos antiguos y llama a eso pensar. Pero eso no es razonamiento, es el miedo tratando de tomar el volante de la vida. Epicteto decía: si quieres progresar, acepta parecer tonto y confundido por un tiempo, porque es justamente en ese intervalo cuando parece que nada tiene sentido, cuando la vida empieza a reorganizarse,
Por fuera todo parece detenido, por dentro raíces se están afirmando, direcciones ajustándose, el terreno preparándose para el próximo paso. La calma no nace cuando todo se resuelve, nace cuando decides dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo has perdido tratando de arreglar lo que no dependía de ti? ¿Cuánta de tu energía se ha gastado en discusiones inútiles, en preocupaciones anticipadas, en intentos de prever lo que solo el tiempo podría mostrar? La confianza empieza cuando aprendes a poner tu energía en lo que está a tu alcance y dejas ir el resto. Imagínate en un río de corriente suave. Si intentas nadar contra el agua te agotas. Pero si sueltas el cuerpo con conciencia, sin miedo, te das cuenta de que la misma corriente te conduce. Confiar es eso, no es rendirse, es nadar en la dirección correcta. La confianza no es un sentimiento ingenuo, es un acto de valentía. Es elegir actuar con presencia, aún sin certezas, es mantener el ritmo, es seguir sembrando, aunque no sepas cuándo llegará la cosecha. Y es justamente ese tipo de fe activa la que transforma el destino en camino. Ralph Waldo Emerson escribió: «Cuando confiamos, simplificamos, y todo lo que es simple, fluye». Esa frase explica lo que el estoicismo siempre enseñó. Lo que te ahoga no es la vida, es el exceso de resistencia. La mente que intenta prever cada paso se vuelve demasiado pesada para el presente, y el presente es el único lugar donde ocurre el equilibrio. Cuando confías, el miedo pierde fuerza porque ya no marca el ritmo, la prisa le da espacio a la paciencia, la ansiedad se transforma en atención, y una nueva fuerza comienza a nacer, no impulsiva, sino firme y constante. Como quien aprendió a caminar con el tiempo, no contra él. Confiar es mantener el paso, incluso cuando el horizonte está nublado. Es aceptar que aquello que no controlas puede, sí, estar llevándote a donde necesitas, aunque aún duela, aunque parezca confuso. La vida rara vez te muestra el mapa completo, pero siempre te entrega la próxima coordenada, el paso que toca ahora. Por eso, cuando todo parezca incierto, no retrocedas. Respira, ajusta el paso, haz lo que está a tu alcance y confía en lo que el tiempo todavía está construyendo. La vida no se equivoca de dirección. Si algo llegó hasta ti, llegó con propósito. Llegó porque es parte exacta del camino que necesitas recorrer para convertirte en quien estás destinado a ser. Lección 9. Descubres tu propósito mientras vives. ¿Qué hacer cuando la vida pierde su brillo? Cuando todo parece igual y hasta lo que antes tenía sentido ya no te mueve más. Ese es el punto en que muchos se rinden, pero también es el punto exacto donde el verdadero propósito comienza. El sentido de la vida no se descubre de una sola vez. Se construye mientras vives, en los gestos simples, en las decisiones honestas, en las pequeñas actitudes que repites cada día. Y la mayoría de las veces desaparece porque intentas encontrarlo solo en los resultados y no en el camino. Viktor Frankl, quien sobrevivió a un campo de concentración, escribió: «Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo». Y eso es. Lo que destruye no es el peso de la vida, es vivir sin un motivo para cargarlo. A veces el sentido se apaga porque dejaste de cuidar lo que realmente importa. Te alejas de las personas, te encierras en metas vacías, te comparas demasiado. Pero el propósito no está en vencer al mundo, está en permanecer entero por dentro, incluso cuando el mundo te empuja hacia afuera de ti. Anne Lamott escribió: «Casi todo volverá a funcionar si lo apagas por unos minutos, incluso tú». Y tal vez eso es lo que falta, desconectarte un poco del ruido, respirar y reconectarte con lo esencial. ¿Quieres reencontrar el sentido de la vida? Vuelve a hacer el bien aunque no recibas nada a cambio. Vuelve a dedicarte,
aunque no haya aplausos. Vuelve a agradecer incluso en los días difíciles. El sentido está escondido en las pequeñas actitudes que mantienen viva el alma, porque al final, el propósito no es algo que encuentras, es algo que creas. Nace cada vez que eliges seguir con fe, actuar con presencia y mantener la dulzura incluso cuando la vida se endurece. Y un día, cuando mires hacia atrás, entenderás, el sentido nunca te abandonó. Fuiste tú quien necesitó detenerse para sentirlo de nuevo. Cada persona que cruzó tu camino, cada dolor que enfrentaste, cada elección que parecía pequeña, todo eso te fue moldeando para ser quien necesitabas llegar a ser. Nada fue por casualidad, ni las caídas, ni los desvíos, ni este momento ahora en que escuchas estas palabras. La vida sabe lo que hace, incluso cuando todavía no la entiendes. Y justamente ahí vive la fe, en continuar incluso sin comprenderlo todo. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirlo. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior. Gracias por escuchar.